A nombre del Tecnológico de Monterrey y la Escuela de Ingeniería y Ciencias, les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar, El efecto de la inteligencia artificial en la sociedad y mercados laborales. Lecciones aprendidas en la Revolución Industrial 1.0. Bienvenidos. Quiero presentarles al doctor Enrique Cortés. Enrique Cortés Reyo tiene experiencia extensa en tecnologías de información, incluyendo consultoría, estrategia, desarrollo de software, integración de sistemas, infraestructura y servicios de tercerización de procesos. Ha trabajado en posiciones ejecutivas en Europa, Asia y América Latina para clientes en las industrias de salud, servicios financieros, agricultura, transporte y telecomunicaciones. En los últimos años se ha dedicado a la aplicación de inteligencia artificial y ciencia de datos a problemas complejos. Quiero dejarlos con el doctor Enrique Cortés Reyo, sin antes informarles que las preguntas las estaremos manejando vía chat. Al final de la sesión daremos 10 minutos para que yo le haga las preguntas que ustedes estuvieron haciendo durante toda la presentación al doctor Enrique y él nos haga la cortesía de contestarlas. Bienvenidos. Buenos días a todos. Gracias, Ana Rangel, por la presentación. Vamos a hablar de un tópico que es un poco extraño, yo diría. Y este es el tópico. Yo realmente me dedico a la inteligencia artificial, pero me interesa mucho la historia. Y pensamos hoy, muchos pensamos, que nos han tocado tiempos únicos, que lo que estamos viviendo nunca había pasado, que el cambio acelerado que nos toca jamás había pasado en la historia. Y lo que vamos a explorar aquí un poquito es cambios como los que estamos viviendo hoy han pasado en la historia. Y lo interesante es de que las lecciones que se aprenden de esos cambios son a veces directamente aplicables a lo que estamos viviendo hoy. Si ustedes leen la prensa, la prensa de negocios sobre todo, dice, hoy lo que está pasando es Internet está cambiando todo, cuando llegue la inteligencia artificial masiva va a cambiar a todo, va a haber cambios tremendos en la sociedad, va a haber cambios tremendos en los mercados laborales, 5G va a cambiar todo porque entonces va a haber más datos móviles y vamos a estar abrumados de tantos datos. Eso es lo que vimos. En realidad ya hubo un efecto cataclísmico antes causado por tecnología. Y ese efecto o ese evento cataclísmico fue la revolución industrial. Y la revolución industrial no es reciente, empezó en 1760 y más o menos se acabó en 1850. Estamos hablando de la revolución industrial primera, la 1.0. A la gente le gusta hablar de que estamos en la cuarta revolución industrial. Bueno, esta es la revolución industrial original. Y aquí la coincidencia extraña es, yo viví en un lugar que estuvo en el centro de la revolución industrial y por ahí caminé y ahí viví y más o menos vi ciertas cosas que me llamaron mucho la atención. Entonces, primero vamos a explorar qué pasó en la revolución industrial y luego vamos a explorar qué está pasando hoy y ver si podemos hacer un paralelo, que es algo que creo que es una discusión interesante. Primero, ¿por qué pasó la revolución industrial, la original, 1.0? La versión más simple de por qué pasó es porque hubo cambios tecnológicos, realmente ingenieriles, que causaron un cambio en la manera de hacer las cosas y de ahí arrancó todo. Ahora, si ustedes realmente leen acerca de la revolución industrial, fue una serie de coincidencias y coincidencias muy extrañas, todo convergió. Probablemente saben que esta revolución industrial empezó en Inglaterra. Y ustedes dirán, ¿por qué en Inglaterra? ¿No? En aquellos tiempos estaba España, estaba Portugal, estaba Francia,
estaban los países nórdicos. ¿Por qué pasó en Inglaterra? Y la razón es un poco rara. Sí es cierto que esta fue una revolución causada por tecnología. Y la tecnología revolucionaria fue las máquinas de vapor. ¿Uh? ¿Cómo transformas agua y calor en movimiento? Esa fue la revolución tecnológica que causó la revolución industrial. Pero realmente se dieron varias cosas. Primero, se dio la coincidencia de que estábamos pasando de la Edad Media a la Edad Moderna, y en la Edad Moderna empezó el capitalismo, y el capitalismo estaba en evolución. La segunda es, Inglaterra en ese tiempo era un imperio, y ese imperio, por supuesto, era enorme, y parte de ese imperio en ese tiempo producía commodities, ¿no? Y uno de los importantes era el algodón y las telas, digamos. Y ahorita vamos a ver por qué eso era muy importante. La otra es, Inglaterra tenía dos cosas muy importantes y muy cercanas en la geografía. Tenía grandes minas de carbón y tenía grandes minas de hierro para hacer acero. Entonces, vayan poniendo todo eso junto. La otra cosa que pasó es, Inglaterra pasó de ser un país agrícola a ser un país comerciante, sobre todo por las colonias. Entonces empiezan a poner todo eso junto y dicen, a ver, había hierro y carbón. El carbón es una energía eficiente comparada con la madera. Se inventaron las máquinas de vapor y como dejó de ser agrícola y se volvió comercial, había más gente disponible para trabajar en otra cosa. Y luego a eso le aunas que el capitalismo estaba en auge y había dinero para gastar. Entonces, todas esas cosas tuvieron que coincidir para que sucediera esto. Las fábricas, ¿no? Y lo que quiero que se imaginen es, si ahorita nos estamos imaginando un mundo donde pasamos de algo a algo donde hay coches autónomos y gran uso masivo de inteligencia artificial, chatbots, todo eso, imagínense el cambio de pasar de una sociedad semiagrícola a una sociedad donde trabajas ahí, en ese lugar, en esas fábricas que nunca jamás se habían visto, con máquinas que jamás se habían visto, con ruido, con calor. Fue un cambio tremendo, no solo en la economía, sino en la sociedad. Lo curioso es que esto es basado en tecnología otra vez. Máquinas de vapor, metalurgia, el transporte se volvió muy importante, la industria textil se volvió mucho más importante. Y aquí hay unas fotos de la revolución industrial. Ajá. Aquí lo que pueden ver es dos personas trabajando en una fábrica de telas. Lo que tenemos que entender que a lo mejor no captamos es, hasta ese momento las telas eran hechas a mano. O sea, había personas que hacían telas y esas telas hacían ropa. Entonces, cuando vemos esas películas de, no sé, del siglo XVIII y la gente está muy elegante, es porque era gente rica y la ropa era hecha a mano, totalmente a mano, a la medida. Pero la gente normal, había camisas de un tamaño, te ponías overoles hechos a mano y eso es todo, porque todo lo hecho a mano. Incluso tú hacías tu propia ropa. Y de repente, con la invención de máquinas que pueden hacer tela, se automatiza el proceso de hacer ropa. Y de repente la ropa no solo es más barata, sino tiene más calidad y es más accesible. Y ahí ven dos obreros en la fábrica de ropa. La que sigue también es interesante, que si estuvieran aquí conmigo les diría, ¿qué creen que están haciendo esas personas? Y ahí lo que están haciendo es algo que igual hasta ese momento se hacía casi a mano. No a mano, pero casi a mano, que es vidrio. En la Revolución Industrial fue la primera vez que se hicieron láminas de vidrio para hacer ventanas, y esa es una fábrica de vidrio. Y ahí ven a los operarios, ¿no?, de la fábrica de vidrio. Todo esto con máquinas de vapor, carbón y acero. Esta fue otra cosa que pasó en la Revolución Industrial. Ahí lo que ven es otra vez una fábrica de hilados, porque lo que pasó en la Revolución Industrial es, se importaba el algodón de la India y de Estados Unidos, luego se tenían que hacer hilos, y luego esos hilos se mandaban a la fábrica de hacer telas, etc. Y es una fábrica de hilados, y lo que quiero que vean es cuántas mujeres trabajan ahí de obreras, ¿no? Probablemente la mitad.
Y esta es no la primera vez, porque eso no es cierto, pero las mujeres trabajaban en las fábricas. Ahora, desgraciadamente también en la revolución industrial, los niños siempre habían trabajado en el campo, por ejemplo, pero ahora trabajan en fábricas, en condiciones poco sanitarias, en minas, etcétera, etcétera. Y eso crea realmente un problema de salud, ¿no? Ah, algo que se vuelve muy importante cuando tienes fábricas es cómo mueves cosas de un lado para otro. Antes de la revolución industrial, todo el movimiento de cosas era a través de carretas y de caballos, y eso pues no es muy eficiente. Con las máquinas de vapor fue el inicio de los ferrocarriles. Y Inglaterra fue el primer país que tuvo una red ferroviaria, no solo de pasajeros, sino de carga. Y luego la otra cosa que si no has vivido en Inglaterra no lo entiendes, es en esa época de la revolución industrial, eh, Inglaterra no tiene muchos ríos realmente, tiene pocos ríos y los que tiene no son muy navegables. Y hubo gente, capitalistas, que se les ocurrió, oye, ¿qué tal si empiezo a hacer canales? Y empezaron a hacer canales de los puertos donde llegaba el algodón hacia las ciudades donde se hacía el hilo y hacia las ciudades donde se hacía la ropa y hacia las ciudades donde se compraba la ropa. Entonces, lo que es muy curioso y mucha gente no sabe es, hoy en el centro de Londres todavía existen los canales navegables que se usaban para transportar bienes. Todavía están ahí y están llenos digamos, lanchitas. Y ahora es una cosa turística, pero en aquellos tiempos a la gente se le ocurrió que el transporte era absolutamente indispensable y los caballos no eran suficientes. Entonces, vean la cantidad de cambio en unos cuantos años, ¿no? Pasamos de una sociedad agrícola a una sociedad comercial, a una sociedad industrial. Luego pasamos de transporte que era meramente caballos a transporte que de repente se vuelve ferrocarriles y se vuelve canales con, digamos, barcos chiquitos de vapor. Todo basado en el vapor, todo basado en la tecnología del vapor. Y la otra cosa que pasa es, empieza a haber muchas cosas de metal. Los trenes son de metal, los barcos esos todavía eran de madera, pero necesitas metal para hacer piezas metal mecánicas, para hacer las piezas de una fábrica. Y entonces todo se transforma, todo. Ahora compárenlo con hoy, ¿no? Decimos, oye, está Internet y de repente tenemos un chorro de datos y de repente tenemos sistemas inteligentes que interpretan esos datos. Es una cosa parecida. O sea, si tú vivías en esos tiempos, el cambio que hubo desde que naciste en la revolución industrial hasta que te volviste anciano en la revolución industrial fue tremendo, fue un cambio tremendo. Hubo cosas como esta. Es una bonita pintura. Y lo que está pasando ahí es, hubo gente que dijo, esto de la revolución industrial es del diablo. Tenemos que regresar a las viejas maneras, tenemos que regresar a los caballos, tenemos que regresar a la agricultura. Y entonces hubo cosas como estas, ¿no? Carreras entre caballos y máquinas de vapor, a ver quién gana. Cosas así, que de cierto modo se parecen a las discusiones que tenemos hoy acerca de eh, cuidado con la inteligencia artificial porque nos va a destruir. Eh, hay cosas poco éticas en lo que estamos haciendo con datos, etcétera. Entonces, ahí hubo una época de eso, estamos seguros de que vamos hacia el destino correcto con la revolución industrial. Ahora, esto es lo que les decía al principio. Yo viví en ese lugar, Nottingham. La única razón que ustedes puede ser que hayan oído acerca de Nottingham es por la leyenda, no es leyenda, de Robin Hood. Robin Hood vivía en Nottingham Forest, afuera del pueblo que se llama Nottingham, en Inglaterra. Yo viví ahí un par de años, es un lugar interesante, porque es un lugar que fue fundado en el año 500. Y hoy es una ciudad más bien universitaria. Hay muchos, se hace software, se hace cosas químicas, pero fue fundado en el año 500. Y esa casita que ven ahí es una de las casas medievales de Nottingham. Y entonces tú puedes ver al Nottingham medieval. Si ustedes piensan en el año 500, eso es mucho más viejo que Tenochtitlán, por ejemplo, ¿no? Entonces es una ciudad muy antigua que tiene tradiciones muy antiguas que vienen de la Edad Media y era
un lugar, digamos, medieval común y corriente. Y a lo que se dedicaba su especialidad Nottingham es hacer esa cosa que ven ahí. Y esa cosa es el encaje. Es famosísimo, o era famosísimo, el encaje de Nottingham. Y esto lo hacían personas, generalmente mujeres, a mano. Hacían eso. Y eso lo usaban en vestidos, incluso en cortinas, ese tipo de cosas. Entonces, Nottingham era famoso por hacer quesos, hacer esto y hacer una cosa más, hacer esto. Eso era famoso. Pantaloons, que eran los pantalones que usaban eso es de hombre, los caballeros. Entonces, imagínense, hacemos quesos, hacemos encajes y hacemos estas cosas. De repente, Nottingham está en el centro de Inglaterra, exacto donde están o estaban minas de carbón y minas de hierro. Y está como a la mitad entre, digamos, el lado izquierdo y el lado derecho de la Gran Bretaña. Y entonces lo que pasó es, Nottingham con la revolución industrial se transformó. Pasó de esto, esas casitas, a esto. Y esas cosas que ven ahí son fábricas realmente. Y hoy eso se conserva, eso se llama The Lace Market. Y lo que pasó con Nottingham es, Nottingham hoy sigue haciendo quesos. Nottingham dejó de hacer pantalones y lo que pasó con esto, con los encajes, es Nottingham empezó a hacer esto. Encaje no hecho a mano, sino industrial. Entonces, Nottingham fue uno de los primeros lugares donde se metieron máquinas para hacer encaje. Y entonces pasó de ser esta preciosidad de encaje hecho a mano, que las señoras se tardaban meses en hacer eso, a esto, que quizá no tiene la misma calidad, pero eso se hace en segundos, ese tipo de encaje. Entonces hubo un total cambio en la economía de Nottingham. Los pueblos de alrededor fue un boom del carbón y en Nottingham es donde pasó algo muy interesante. Unas personas que se llaman los luditas, the Luddites. Y esas personas eran como guerrilleros. Y a lo que se dedicaban es, ellos eran anti-revolución industrial. Y se dedicaban a sabotear las máquinas, a destruir las fábricas, a quemar las fábricas. Y de ahí surgió ese movimiento que hoy todavía está el concepto de alguien es ludita y viene de ahí, ¿no? Entonces, esta ciudad tuvo una absoluta transformación total por la revolución industrial. Ahora, aquí está lo interesante de la revolución industrial. Y esto es, yo primero no lo creía, pero ya lo creo porque sí es cierto. Si ustedes ven el número de trabajos en Inglaterra antes de la revolución industrial y después de la revolución industrial, uno pensaría que en esa transición se perdieron trabajos. Y la lógica te dice de que se perdieron trabajos porque probablemente las máquinas sustituyeron humanos y entonces había menos trabajos. Hubo más productividad y por lo tanto necesitas menos humanos, etcétera, etcétera. Pero lo que resultó realmente es, no solo no hubo menos trabajos, sino hubo más trabajos, pero el problema es que los trabajos eran diferentes. Si tú eras una de las personas que hacía encaje a mano y te tardaba 2 meses en hacer un pedacito, ahora tu trabajo va a ser trabajar en una fábrica, pero no vas a hacer encaje, lo que vas a hacer es ver que las máquinas funcionan. Entonces, aunque no se perdieron trabajos e incluso se ganaron trabajos en la revolución industrial, esto fue como una falla tectónica, como igualito que un terremoto. La cosa se movió y hubo una gran disrupción temporal en el mercado laboral, porque gentes que sabían hacer algo, de repente lo que sabían hacer ya no sirvió para nada. Y lo que quiero que vayan pensando ahora es, ¿qué está pasando hoy? ¿No? ¿Qué está pasando hoy con cosas como la digitalización, la ciencia de datos, la robótica inteligente, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó. Al final, si tú mides número de trabajos antes, número de trabajos después, y dices, ¿qué pasó ahí? Hubo más trabajos al final que al principio. No muchos, pero hubo más. Pero los trabajos del inicio y del principio fueron fundamentalmente diferentes, ¿no? Si tú eras una persona que trabajaba en los caballos, ahora eres una persona que trabaja en los ferrocarriles. Si tú eres una persona que hacía
no sé, vidrio, como eso, vidrio hecho a mano, ahora eres una persona que tiene que trabajar en una fábrica que hace vidrio. Entonces, cero trabajos perdidos. Pero eso no quiere decir que no hubo consecuencias. Hubo muchas consecuencias. Hubo efectos positivos y efectos negativos. Los positivos, aumentó la productividad del país, vamos a decir. Se crearon una barbaridad de oportunidades que antes no existían. Algo que me llama la atención, no solo el estilo de vida, sino el tipo de vida que llevó la gente después de la revolución industrial promedio fue mucho más alto que antes de la revolución industrial. Ah, hubo curiosamente más salud, la gente comía mejor, eso está demostrado, etcétera. Y luego, como se hicieron todos estos tipos de transporte para la industria, de repente los empresarios dijeron, oye, si puedo transportar algodón, puedo transportar personas. Y ahí se creó la vía ferroviaria de Inglaterra, por ejemplo. Y otro efecto es la urbanización. Eh, Muchas personas se movieron a las ciudades y entonces las ciudades tuvieron que poner, no sé, alcantarillas, agua, etcétera. Son positivos. Generalmente lo que vemos son los negativos, ¿no? Eh, Sobre todo al inicio de la revolución industrial, las condiciones de trabajo eran horrendas porque esto de las fábricas era nuevo, entonces había una gran cantidad de accidentes laborales, había niñitos que trabajaban en las fábricas, etcétera. Otro efecto negativo que lo tenemos hasta el día de hoy de la revolución industrial es la contaminación. Ahí es donde empezamos a contaminar como salvajes el medio ambiente, ¿no? Porque estábamos quemando carbón y no sabíamos que el carbón era malo para el ambiente, etcétera. El desempleo temporal o a veces el desempleo permanente de ciertas personas porque no pudieron cambiar de trabajo fue una cosa muy negativa. Y la otra fue nuevas enfermedades que antes no es que no existían, sino no eran prevalentes. Y el ejemplo de enfermedades es enfermedades de pulmón para los mineros de carbón, por ejemplo. Como no había gran minería de carbón y de repente eso es una gran industria y no sabíamos que digamos, el carbón en polvo te hacía mal los pulmones, pues mucha gente se enfermó, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces hubo efectos positivos, hubo muchos efectos negativos, pero al final el mundo salió bien de la revolución industrial. Algo que tampoco entendemos muy bien es la revolución industrial 1.0 sucedió en Inglaterra, específicamente en Inglaterra, y se tardó muchos años en salir de Inglaterra hacia Europa y hacia Estados Unidos, pero muchos años. Y la razón es porque esas condiciones que se dieron para que sucediera la revolución industrial eran muy específicas de Inglaterra, y luego se fue moviendo a Estados Unidos, se fue moviendo hacia Europa, y se fue moviendo hacia Japón, curiosamente. No se movió hacia China. Si ustedes googlean revolución industrial, por ejemplo, en México o en Sudamérica, lo que van a ver es que la revolución industrial acá nos llegó como 100 años después de Inglaterra, más o menos. En México, la red ferroviaria se construyó en 1900, por ejemplo. Las fábricas empezaron a suceder igual, sobre todo textiles, 1900, 1920, por ahí. Entonces, esta fue una revolución muy radical, pero fue una revolución muy local que se movió muy despacio hacia otros lados. Ahora, otra vez quiero que piensen en lo que estamos viviendo hoy. Lo que estamos viviendo es una revolución industrial 4.0, pero la gran diferencia es que no es una revolución local necesariamente. Aunque nos va a llegar con cierto atraso a los otros países, nos va a llegar rápido. Y las consecuencias positivas y negativas también nos van a llegar rápido. Entonces, uno pensaría, bueno, sucedió eso, pero ha habido múltiples disrupciones laborales a través del tiempo y todas, no todas, pero muchas causadas por tecnología. Ahí les voy a otro ejemplo. Estas personas, ¿qué creen que hacen? Sobre todo los que son más jóvenes. Probablemente ustedes no tienen ni la menor idea, pero estas personas se llamaban telefonistas. Generalmente eran mujeres y lo que hacían era conectar llamadas cuando el teléfono era una tecnología muy nueva. Entonces, tú desde tu teléfono no marcabas el número del otro teléfono, sino llamabas a una telefonista y le decías, quiero hablar con número 57 del barrio tal y esta persona físicamente ponía un alambre que conectaba las dos llamadas. Ahora, curiosamente, esta profesión de telefonista
existió desde 1900 y se acabó totalmente en 1994. Lo que yo encontré es hasta 1994 hubo telefonistas, cuando menos en México, ¿no? Pero si tú eres una telefonista y dominabas tu arte de ser telefonista y eres muy buena, en 1994 se acabó eso. No hubo más. Ahí les va otro tipo de disrupción laboral. Eso, otra vez, los que son muy jóvenes dirán, ¿qué cosa es eso? Y esa cosa, por un momento que a mí no me tocó, fue la profesión del futuro. Ahí lo tienen. Esa cosa se llamaba perforista. Y perforista era teclear, por ejemplo, programas de computación en lenguajes que todavía existen, en tarjetas de papel. Y ustedes lo ven ahí, es prepárese en los estudios de mayor futuro y demanda actual, perforista en sistemas IBM. Y la fecha es lo curioso. Esto trae una fecha de 1974, que no es hace mucho tiempo. Bueno, es hace mucho tiempo, pero relativamente no hace mucho tiempo. ¿Ustedes han visto un perforista en algún lado? Y la respuesta es no. Si tú estudiaste la profesión del futuro en 1974, esto ya no existe. Y se acabó rápido, ¿eh? Esto no duró más de 5 años, esta cosa yo creo. Y entonces así pasa. La tecnología cambia, los trabajos cambian y la gente tiene que aprender otra vez otras cosas, ¿no? Pero ahora estamos aquí. Vamos a hablar del presente. Inteligencia artificial, robótica inteligente, dentro de la inteligencia artificial, machine learning, visión, que hace cosas muy espectaculares, chatbots inteligentes, robots inteligentes, y en general la digitalización de la sociedad, ¿no? Hoy ahí estamos. Y hay personas que le dicen eso, industria 4.0, que es la combinación de, una vez más, inteligencia artificial, Internet de las cosas, ciencia de datos, datos masivos, cloud, sistemas ciberfísicos, etcétera. Ahí estamos, la cuarta revolución industrial. ¿Para qué efecto va a tener la cuarta revolución industrial cuando todo esto empiece a jalar, ¿no? Un ejemplo de algo que va a pasar. Lo curioso es imposible predecir qué va a pasar. Absolutamente imposible. Todos los que sepan algo de matemáticas saben que predecir algo es un mal negocio porque siempre vas a estar equivocado. Lo que podemos hacer es tendencias, ¿no? Y hay una tendencia que dice chatbots inteligentes, ¿no? Chatbots inteligentes que puedan conversar con las personas de una manera inteligente y entonces, ¿qué le pasa a la industria de telemarketing, de call centers? Y esa es una pregunta interesante porque esta industria es muy grande y emplea a muchas personas. Y es así tal como lo ven. Y esta industria es enorme en India, en Filipinas, incluso en México hay muchos call centers, ¿no? ¿Qué va a pasar con los call centers? ¿Cuál es la tendencia de los call centers? Aquí les va. Estos son datos específicamente de México. Call centers. ¿Cuántas personas están empleadas? 150,000 personas en México. En India o Filipinas debe haber millones. Ahora, si tú sigues la tendencia y dices, los chatbots inteligentes realmente están volviendo cada vez más inteligentes y pueden hacer voz o pueden hacer texto, y realmente tú cuando llamas a un call center, lo que estás haciendo es o comprando algo o te están llamando para pedirte algo, ¿no? Entonces, sobre todo lo de comprando algo o preguntando algo, eso yo creo, esta es una creencia, que va a ser sustituido 100% por tecnología. Entonces, ahora, ¿por qué puedo decir esto? Yo viví en Filipinas. Y en Filipinas una gran industria era un subconjunto de call centers. Era una cosa que se llamaba transcripción médica. Y transcripción médica lo que es los doctores, digamos, en Estados Unidos, cuando están viendo un paciente, lo grababan con un aparatito, con una grabadora, y decían, aquí está la señora Juanita, tiene tantos años, le duele el estómago, bla, bla, bla. Y luego ese pequeño archivo de voz lo mandaban a Filipinas, donde había un call center como estos, donde las personas transcribían, y transcribir lo que quería decir es, esa grabación la oyen y luego la escriben en un archivo de texto y se la regresan al doctor para sus récords, ¿no? Y eso usa en Filipinas, cuando más tenía decenas de miles de empleados haciendo eso. Un buen día, una empresa de software
pudo hacer un sistema automático casi perfecto de transcripción médica. ¿Saben cuánto se tardó en ser una industria, un boom de industria de transcripción médica, a hacer casi nada en Filipinas? Yo viví ahí, se tardó como un año y todas las personas que eran expertos en transcripción médica, muchos se quedaron sin trabajo, porque ese es un trabajo muy especializado, oír lo que dice un doctor y transcribirlo, porque usan mucha terminología de doctor. Entonces, yo vi con mis propios ojos cómo una industria de este tipo pasó de decenas de miles a cero. Esto va a pasar. Ahora, ¿cuándo va a pasar? No sabemos. No tenemos la menor idea, pero va a pasar. Segunda industria, manufactura, ¿no? Esta me preocupa porque México es un gran país manufacturero. Esta foto es de verdad. Esta es la planta de Mercedes-Benz que está en Stuttgart y lo que están armando ahí son Mercedes clase S. Es una fábrica de verdad. Lo que quiero que vean ahí es si ven algún humano. Y la respuesta es no, no se ve ningún humano ahí. Y la razón es porque no hay ningún humano. Es una fábrica totalmente automatizada con robots inteligentes. Cada auto es diferente porque son autos muy caros. Y yo hice un tour con varias personas y es muy impresionante porque esas máquinas no trabajan despacio, trabajan muy rápido. Hacen soldadura, ponen vidrios, ponen llantas, ponen sistemas eléctricos y está totalmente automatizado. Y nos hicieron un bonito tour y al final sí había unas personas ensamblando sobre todo los cables que van atrás del volante y eso. Y le preguntamos al guía del tour, oye, ¿los robots no pueden hacer eso o por qué lo están haciendo mal? Y lo que nos dijeron, no, esa es la última etapa porque lo hicimos en etapas y los robots por supuesto pueden hacer eso, pero el sindicato ya nos dijo que nos vayamos lento ahí. Entonces, no hay ninguna razón para que un auto, el que sea, no pueda ser totalmente manufacturado por robots. No hay ninguna razón. Por otro lado, en la misma fábrica hay esto. Y estas personas lo que están haciendo, nos pasaron de la fábrica de robots a esta, y ahí están armando los motores de los AMG, que son los Mercedes-Benz más caros, High Performance. Y estos motores, cada una de esas personas está armando un motor a mano, totalmente a mano. Lo más interesante es una persona, un motor, y cuando lo acaban tiene una plaquita donde firman su nombre. Totalmente artesanal, es como la Edad Media. Entonces ahí yo me llevé la impresión de, oye, va a haber dos sociedades aquí, o dos métodos. Una es totalmente robotizado, totalmente automatizado, donde los skills de ser obrero no sirven, sirven los de ser ingeniero de robots. Y luego va a haber una industria más chica, pero bonita y muy especializada, artesanal, como esta, ¿no? Ahora, ¿cuál es el efecto? Manufactura en México son 4.6 millones de personas en manufactura, 22% en industria automotriz, ¿no? Y hay un paper que dice, en la industria automotriz se estima que la pérdida de empleos cuando se robotice totalmente es 45%. Entonces, estamos hablando de 450,000 empleos en México. Una cosa muy peligrosa. Otra vez, ¿cuándo va a pasar esto? No sabemos. Probablemente esto depende de cosas más internacionales, ¿no? Eh, el peso contra el dólar, cosas así, pero de que se van a perder estos empleos, se van a perder estos empleos. Yo no apostaría mucho yo voy a ser un obrero en una fábrica de autos dentro de 10 años. Incluso, estos son autos, acuérdense, estos son autos de gasolina y son autos manejados por persona, pero esta manufactura va a cambiar a autos eléctricos autónomos en algún momento, todavía más radical. Ahora les va otra industria totalmente transformada por inteligencia artificial, datos, etcétera. Eh, Personas que manejan vehículos, ¿no? Taxi, Uber, transporte. Yo soy un chofer de un camión de carga. Esa es mi profesión, eso es lo que quiero hacer. Bueno, la tendencia es la autonomía. Y esa autonomía viene de sensores, fusión de sensores e inteligencia artificial para manejar autos autónomos, etcétera. Eso está pasando y va a pasar. Hoy hablé en la mañana, de pura casualidad, con un amigo que tengo en Suiza, que es un experto en esto, y lo que me dijo es, pensábamos antes que esto iba a suceder antes, se va a tardar más,
es complejo de lo que pensábamos, pero ¿cuánto se va a tardar? ¿Quién sabe? 10 años, supongamos. Entonces, una vez más, apuesto a que en 10 años, si tú querías ser chofer de camión de pasajeros, probablemente esa profesión ya no existe. No solo ya no va a existir la profesión, sino un auto autónomo va a ser completamente diferente a un auto de los que tenemos hoy. Y esto que ven ahí es un concepto de diseño interior de un auto autónomo. Un auto autónomo se maneja solo. Esos hoy no existen. De hecho, se habla de autonomía nivel 5, que es no necesitas nada. El auto se va a manejar, te va a llevar de aquí a allá. Cuando tienes un auto así, fíjense el diseño de eso. No necesitas qué, no necesitas volante, no necesitas acelerador, no necesitas freno, no necesitas ni ventanas porque no tienes que ver hacia afuera. Un auto se va a parecer a la sala de tu casa. Esas personas supongo que están trabajando, pero podrían estar jugando póker, ¿verdad? Exactamente igual. Entonces, el diseño es diferente, el propósito es diferente y la idea de que alguien maneja un auto o un camión desaparece. Aquí tienen otro concepto, este es de Renault, de digamos, un camión ligero para entregar, no sé, pan Bimbo en un Oxxo, ¿no? Misma situación, excepto que a mí me parece que esa imagen es incorrecta, porque cuando eso funcione, no vas a necesitar a la señora ahí cargando cajas, porque seguramente va a haber un robot que carga la caja y la mete a la tienda, ¿no? Eh, Ahora, otra vez, pérdida de trabajo, ¿no? Personas que manejan vehículos profesionalmente, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, hay 2 millones de esas personas en México. Una vez más, si la tendencia es vehículos autónomos, aunque se tarde más, la pérdida estimada es casi 100%. Siempre va a haber alguien que maneje algo en algún momento, pero en general el mercado masivo, no va a haber gente que maneje automóviles, ni camiones, ni nada. ¿Cuándo se va a perder eso? No sabemos. Estamos hablando de un horizonte de 10 años, algo así, pero empezamos a verlo. Hoy hay autos autónomos nivel 3 o 4 en las calles, en lugares como Estados Unidos, Suiza, incluso Japón. Cadenas de suministro y distribución, las bodegas, los almacenes, los puertos, va a ser totalmente automatizado, empieza a ser automatizado en lugares como Amazon. Entonces, toda la cadena que va llegó un barco al puerto, se bajó el contenedor, se subió en un camión, se llevó a una ciudad, se distribuyó la carga en camiones más chicos y se llevó a las tiendas, todo eso va a ser completamente automatizado. Ustedes dirán, qué pérdida de trabajo tan tremenda, pero aquí tenemos que entender las lecciones de la primera revolución industrial. Es muy probable que al final la pérdida neta de empleo sea nada, porque se van a crear empleos muy diferentes y se van a crear empleos probablemente de alto valor agregado. Pero en el transcurso de que empezamos esto a que lo acabamos, va a haber gran disrupción, porque va a haber personas que estaban altamente especializadas en cierta cosa que de repente ya no va a existir, como las personas que hacían transcripción médica. Ustedes dirán, ¿y yo qué? Yo ni soy chofer, ni trabajo en un call center, ni trabajo en una fábrica, ¿no? Lo interesante de la revolución que estamos viviendo es que es transversal. Esta revolución digital y de inteligencia artificial va a tocar a todas, absolutamente todas las industrias y servicios. Y voy a poner un ejemplo cercano a nuestro corazón, aquí en una universidad. Profesores universitarios. Hoy eso que ven ahí es un profesor holograma. Lo que quiere decir es, esa persona está en otro lado dando una clase como holograma. Y esto es un salón, digamos que el profesor está en la Ciudad de México, este es un salón de clase en Guadalajara, estás viendo el holograma en 3 dimensiones del profesor y en la pantalla del lado derecho, de hecho este profesor está dando clase en 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares al mismo tiempo. Entonces, eso va a empezar a suceder. Y algo que les quiero añadir es una capa de complejidad aquí. Eh, Esta situación de COVID-19, con todas las personas que hablo, lo que me dicen es que en sus industrias respectivas, esta digitalización e uso de inteligencia artificial se está acelerando. Lo que ellos pensaban que iba a tomar años, está tomando meses. Hablé con gente que hace call center y me dicen,
Oye, pues el call center tenía que cerrar, entonces tuvimos que entrarle a poner chatbots más inteligentes muy rápido, a tratar de usar más tecnología y resulta que lo que estamos haciendo está funcionando. Pensábamos en un horizonte de años, lo tuvimos que hacer en meses o semanas, funciona suficientemente bien. Cuando regresemos, vamos a usar mucha más tecnología. Y eso es cierto en todas las industrias. Esta situación está haciendo que todo se acelere, la digitalización. Entonces, profes universitarios, no sé si vieron esta película, ¿no? Pero una película donde las juntas se hacían ponerte unos lentes, te ponías los lentes y veías a todas las personas que estaban en otros lados del mundo en la junta. Entonces, imagínense que esto existiera, que no existe. Realidad virtual inteligente mezclada con hologramas. De repente, realmente necesitas universidades físicas, porque esto te va a dar la experiencia que tenemos hoy, pero sin la necesidad de digamos, activos físicos, puros activos digitales. Y entonces, lo que resulta es las universidades se van a transformar. No solo se van a transformar, ya se transformaron porque el TEC de Monterrey, hoy todas las clases son virtuales. Todas, absolutamente todas las clases son virtuales en línea. Entonces, pensemos en profesores. Yo soy uno de ellos. El TEC tiene 9,000, la UNAM tiene 40,000, la Universidad de Guadalajara 16,000. Supongamos que ya estamos en el futuro del profesor holograma. ¿Cuántos necesitas? Este señor está dando clases o señora en 6 salones en diferentes lugares geográficos. Esto es dentro del TEC, pero no hay ninguna razón por la que un salón no estuviera en Guayaquil y otro estuviera en Bogotá y otro estuviera en Chile. Ajá. De repente la geografía no se vuelve importante y lo que se vuelve importante es el talento y la capacidad de ese profesor. Entonces, los profesores van a tener que ser mejores, van a tener que enseñar virtualmente muy bien. ¿Cuántos se necesitan? Menos, probablemente. ¿Cómo cambia su trabajo? Cambia radicalmente porque vas a tener que ser el mejor del mundo en lo que haces, o muy, muy bueno, ¿no? Porque virtualmente vas a poder enseñar a mucha gente. Entonces, esto afecta a todos, en todas las profesiones, en todos los servicios, en todas las industrias. Y es una transición que no va a ser fácil porque es una transición rápida, no como la primera revolución industrial, y es una transición que de cierto modo trasciende el espacio físico, ajá, que la revolución industrial no pudo hacer porque es una revolución de hardware, si lo quieren ver así. Entonces, ¿y tú qué? ¿Cómo se transforma tu industria? ¿Qué tendencias hay en tu industria? ¿Y cómo vas a planear tu futuro, dado que estamos viviendo en una disrupción tremenda laboral, ingenieril y científica? ¿Tú qué? ¿Tú qué vas a hacer? Y con eso concluyo la plática. Excelente, Enrique. Pues muchísimas gracias. Súper interesante y amena tu charla. Agradecemos la presencia de participantes de Bélgica, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Honduras, México y Estados Unidos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y vamos a Bienvenidos. empezar. Sí, qué padre. Vamos a empezar con las preguntas, Enrique. Tenemos algunas. Dice, saludos, Hernán Ochoa, saludos desde Ecuador. Mi pregunta sería, ¿cuál es el futuro de los concesionarios de vehículos, los dealers, que venden carros nuevos a las personas? ¿Hacia dónde migra esta industria? Muy buena pregunta, fíjate. La cosa es esta revolución digital y de inteligencia artificial está Enrique, cambiando también. perdón que te ¿Sí? interrumpa. Si quieres dejar de compartir para verte a ti, Sí, porque no claro. dejaste la Un pantalla momento. negra. ¿Ya me Perdóname la ven? interrupción. ¿Sí Perfecto, se Enrique, ve? gracias. Muy bien, es una gran pregunta, te voy a decir por qué. El uso de vehículos está cambiando, no solo la manufactura y el vehículo en sí mismo. Y yo tengo cierto, digamos que he trabajado en esa industria de cierto modo. Ah, si tú te fijas, ¿quién compra un auto hoy o en el pasado? Era el propósito de Ford o de General Motors era, hago un auto, creo un deseo de ese auto y luego me lo va a comprar un consumidor final y para eso tengo concesionarios, porque tengo que mostrar mis autos al consumidor final. Lo que está pasando con todo esto es, si ustedes tienen hijos en edad de, que antes era la edad de, oye, ya estoy pensando en comprarme un coche. Yo le pregunté, el mío tiene 18, y le pregunté, oye, ya ahorra para comprarte un coche. Y la respuesta es, yo no quiero comprarme un coche, yo lo que quiero es usar Uber. Eso es todo. Entonces, de repente, la manera de comercializar vehículos
está cambiando de vendérselos, está en transición, no quiere decir que ya transicionó. El consumidor de ese vehículo no va a ser necesariamente un consumidor final, sino una plataforma. Por supuesto, siempre va a haber consumidores finales, pero está transicionando hacia venderlo a una plataforma que a su vez da un servicio. Entonces, los autos al final van a ser un servicio, lo cual es muy lógico porque, por ejemplo, yo tengo un auto y lo uso, ¿qué te diré? Media hora al día porque el TEC me queda 15 minutos de mi casa. Entonces, tengo un activo muy caro que lo uso media hora al día, que no me reditúa. Y si ustedes se fijan en los jóvenes, están usando más este tipo de servicios. Entonces, el rol de un concesionario de automóviles definitivamente va a cambiar y está cambiando a venderle a otro tipo de consumidor de los autos. Incluso si te fijas, las marcas también están empezando a hacer experimentos para ellos mismos, hacer cosas muy raras como decir, págame tanto dinero y luego tú puedes, de esta familia de autos, tú los puedes ir cambiando cada mes, ¿no? Entonces, definitivamente esta digitalización, este uso de inteligencia artificial está cambiando el rol de los concesionarios y si alguien cree que no lo va a cambiar, la tendencia está bien clara y ya está cambiando. Gracias por tu pregunta. Gracias, Enrique. César Pedrosa nos hace dos preguntas. ¿Mm? Primero, ¿qué pasaría si todo esto ocurre demasiado pronto? ¿Qué haría la sociedad o gobiernos ante la pérdida de gran cantidad de trabajo? ¿Cómo afectaría la economía, ya que muchas familias no tendrían poder adquisitivo para comprar? Y su segunda pregunta es, Ajá. ok, mi futuro pues será estudiar para no estar relegado al segundo plano, sino Exacto. estar en el primero, pero tengo 42 años. Qué gran pregunta. Otra cosa que es y de hecho pasó en la primera revolución industrial, es la gente se tiene que reentrenar aunque tengas 42 años. Yo incluido, yo tengo más que 42 años, y tengo que aprender cosas, y tú también. A lo que vamos, hay un documento muy interesante del TEC de Monterrey que se llama TEC 2030. Es un documento público, búsquenlo, TEC 2030. Y es la estrategia del TEC de Monterrey. Y lo que dice esa estrategia, que es cómo va a ser el TEC en 2030, es identifica que todos vamos a tener que aprender toda nuestra vida. De una manera que es muy diferente a ir a la universidad, trabajo y ya no tengo que aprender gran cosa. Entonces, vamos a tener que aprender. Incluso yo tengo amigos que hoy perdieron su trabajo y están teniendo que aprender otra cosa y volviendo a empezar. Va a ser muy común. Entonces, no nos queda de otra. Y luego tu primera pregunta es muy interesante. ¿Qué pasa si esto pasa muy rápido? Te voy a dar mi opinión personal. Esto no pasa muy rápido porque yo trabajo mucho con industria, ¿no? Y hasta la industria, te voy a dar un ejemplo específico sin decir quién. Visité una industria cervecera, la más avanzada del mundo, con fábricas fabulosas, pero lo que me dicen es, mi fábrica tiene la mitad cosas súper modernas y la mitad no. Entonces yo no puedo hacer uso total de automatización, inteligencia artificial, IoT y todo eso para hacer cerveza, porque tengo que hacer una gran inversión para reconvertir, ¿no? Entonces, ¿se va a tardar cuánto? No sé, pero te digo, en un horizonte, digamos, de 10 años, ahí sí estoy seguro que muchas cosas van a cambiar. Y si, por ejemplo, si fueras joven, te voy a decir, yo tengo un sobrino que quiere estudiar ingeniería automotriz y su pasión es hacer motores, ¿no? Le encantan los motores. Y algo que le tuve que decir es, compa, si vas a estudiar algo, mejor estudia cómo hacer motores eléctricos y cómo hacer autos autónomos. Y vas a tener que saber software, porque la ingeniería mecánica tradicional, eso en algún momento, no es que vaya a desaparecer, pues lo sexy va a ser otra cosa, y va a ser software, va a ser automatización dentro del auto, va a ser comunicación del auto con la ciudad inteligente, y va a ser todos los trucos que tengas que saber de electrónica y electricidad de autos, ¿no? Baterías, etcétera. Entonces, la cosa con los jóvenes es el mundo va a cambiar, más vale que te des cuenta. La cosa con los no tan jóvenes como nosotros es la cosa va a cambiar, vamos aprendiendo más cosas. Y las cosas que tenemos que aprender son relacionadas a la digitalización. Gracias por tu pregunta. Muchas gracias, Enrique. Tenemos varias, ¿eh? Venga, Francisco venga. de la Torre te manda saludos desde la Secretaría de Educación Jalisco. Y Darío Jacome te pregunta, ¿qué industrias manufactureras están más próximas a reemplazar humanos por robots? Buena pregunta. Yo creo que las que usan
Bueno, hay industrias que ya están robotizadas, ¿no? Y la automotriz es la más clásica. Pero la gran diferencia es que los robots antes eran robots tontos, tú les decías qué hacer. Y hoy hay una tendencia más hacia robots inteligentes, hacia robots que están cooperando. Entonces, la industria automotriz y, bueno, de vehículos en general, es una industria clásica, que está cambiando rápidamente hacia industria 4.0. Ahora hay industrias que no pueden cambiar tan rápido. Por ejemplo, la que les decía, ¿no? La industria que es de proceso, como por ejemplo hacer cerveza o hacer cosas químicas. Probablemente eso no va a cambiar tan rápido, ¿no? Porque eso depende más de procesos químicos de otra naturaleza, pero el ensamble, definitivamente eso va a ir más rápido que las otras cosas. Y luego, otra cosa que no entendemos es, no es solo la industria, algo que está cambiando muy rápido son los servicios. Porque a veces uno piensa, bueno, yo soy contador, yo soy abogado, esto no tiene nada que ver conmigo. Eso probablemente se va a automatizar y a ser inteligente más rápido que ciertas industrias manufactureras, de proceso, por ejemplo. Excelente, muchas gracias, Enrique. Dice Manuel Yáñez, hablando sobre países latinoamericanos, ¿cuán preparados estaríamos para poder entrar en este avance tecnológico, teniendo en cuenta que el área rural de varios países son muy arraigados en sus costumbres y actividades culturales como la agricultura? ¿Se tendría que imponer esta nueva tecnología o industria 4.0? Yo no creo que se puede imponer. De hecho, voy a hablar de México, que es de lo que sé. O sea, México tiene grandes extensiones de México que son rurales, y no solo son rurales, sino se manejan con usos y costumbres, que son digamos, las costumbres tradicionales de hace 1000 años, ¿no? ¿Cuándo va a llegar ahí esto? Pues se va a tardar o nunca, ¿no? No sabemos. Pero lo que sí es un hecho es México, por ejemplo, es un país altamente industrial, altamente de exportación, que está ligado a las cadenas de valor de Estados Unidos. Entonces, todo eso que está ligado a las cadenas de valor de Estados Unidos, que es la industria aeroespacial, la industria automotriz, la industria de alimentos, todo eso se tiene que transformar porque tus partners que compran tus cosas ya están transformándose, ¿no? Por otro lado, tienes, por ejemplo, aquí en Jalisco, es interesante donde yo vivo. Es una industria, digamos, lo que hace Jalisco es dos cosas. Hace muchos, pero dos principales. Una es tecnología, electrónica, software, todo eso. Eso, por supuesto, se tiene que digitalizar rapidísimo y introducir conceptos de inteligencia artificial. Y luego el otro lado de Jalisco es agricultura, que también de cierto modo se transforma con esto, pero no de manera tan radical como la otra cosa. Pero la agricultura, por ejemplo, el TEC tiene grandes proyectos agrícolas de cómo usas Internet de las cosas, conceptos de inteligencia artificial, conceptos de sensores y actuadores en, por ejemplo, berries, ¿no? Fresas y raspberries y blueberries y todo eso. Entonces va a haber así como les enseñé en la fábrica de Mercedes, que hay una parte muy robotizada y una parte muy artesanal, yo creo que vamos a eso, ¿no? Va a haber una parte de la economía que va a ser muy, muy, muy avanzada en el sentido de robotización, y va a haber otra parte mucho más artesanal. Siempre va a haber, si se fijan, todavía hay caballos, ¿no? Hay caballos, va a haber personas que quieren comprar automóviles de gasolina, aunque ya hay automóviles eléctricos, va a haber personas que quieren comprar cosas más orgánicas, todo eso está bien. Pero definitivamente las economías, por ejemplo, Brasil, México, tienen que dar un jalón hacia este tipo de tendencias y la tienen que hacer de manera no pasiva, sino activa, porque si no nos va a llegar lo que nos llegue de Estados Unidos o de China y tenemos que vivir con las consecuencias en vez de entenderlas antes de que pasen. Gracias por la pregunta. Sí, ese enfoque es muy interesante. Bueno, y le estás contestando con esto también a Oscar Montoya, que preguntaba sobre las industrias de bebidas, de embotelladoras de bebidas carbonatadas. Tenemos varias preguntas que quieren tu consejo. Sí. Jennifer Vanegas pregunta, como ingeniera, ¿cuál sería el papel del diseñador industrial para adaptarse a las nuevas revoluciones? Miguel Velasco me dice, ¿qué recomendaciones harías para alguien que está terminando la prepa y tiene que decidir qué estudiar? Ami pregunta también sobre nanotecnología, qué aplicaciones se pueden hacer. Y Jennifer Vanegas, o de nuevo, como ingeniera, ¿cuál sería el papel diseñador industrial? Muy bien. Esas Fíjate, son. el diseño industrial, uno piensa que está muy distante de estas cosas, pero está muy pegado a lo que estamos hablando, en varios sentidos, ¿no?
El primero es, con toda esta tecnología y datos que tenemos hoy, hay la oportunidad de que muchas industrias se vuelvan centradas alrededor de sus clientes, o sea, customer centric. Y eso lo que necesita es diseñadores, bueno, diles diseñadores, no les voy a decir de industriales. Necesita gente que sepa de experiencia de usuario e interfase de usuario. Este es por un lado, ¿no? Es cómo en una transformación digital yo lo que hago satisface al usuario y eso absolutamente necesita diseño. Y luego el otro es la cosa al revés, que es cuando introducimos sistemas que usan inteligencia artificial, se necesitan diseñadores para enseñarnos cómo esa inteligencia artificial puede ser más eficientemente usada por humanos. Les voy a dar un ejemplo. Yo trabajo mucho, o trabajaba hace poco, con gente que hace software para autos autónomos. Lo que me dicen es, pues hoy hay autos autónomos, el problema es incluso gente que compra un Tesla, digamos que es autónomo, no confía en lo que hace el auto. Entonces, el papel del diseñador en ese caso es, este auto funciona y funciona bien, pero ¿qué interfaz le voy a dar al usuario, al que compró este auto, para que confíe? Y lo que se les ocurrió es, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, es, este auto funciona bien, pero realmente no necesito humanos para manejarse, pero yo le voy a presentar en una pantalla dentro del auto lo que está viendo el auto. Los autos no ven porque lo que usan es cámaras, pero también usan radar y lidar y otras tecnologías que no es ver, pero están viendo. Entonces, los diseñadores tienen que diseñar estas pantallas que dicen, mira, el auto ya vio que allá hay un semáforo, el auto ya vio que a tu izquierda hay una bicicleta, el auto ya vio que adelante de ti hay un camión parado, aunque no lo necesite. Entonces, hay muchos problemas de diseño donde los diseñadores son indispensables y ese skill de diseño se vuelve absolutamente importante en un mundo más digital y más inteligente. Esa es para la pregunta de los diseñadores. Prepa. Prepa, yo te diría, pues, depende qué es lo que te gusta, ¿no? Porque hay gente que dice, pues yo no voy a ser ni ingeniero, ni científico, ni nada, pero incluso si vas a campos que no tienen nada que ver, digamos, la política, ¿no? Ciencias políticas, lo que quieras. Lo que tienes que entender este tipo de cosas a un nivel conceptual, porque te va a tocar tomar decisiones como la que alguien preguntó, es, ¿qué vamos a hacer cuando haya mucha gente desempleada? ¿Cómo la vamos a reentrenar? ¿No? Si vas a ciencias políticas, si vas, no sé, a finanzas. Hoy la mayoría de las finanzas, bueno, la mayoría de las finanzas, pero hay muchas empresas que se llaman fintech que usan inteligencia artificial en finanzas. Entonces, tú vas a contribuir más si entiendes estos conceptos de inteligencia artificial, de que hay muchos datos, de que los datos deben ser interpretados. Ese es para la persona de prepa, ¿no? Tú escoge lo que te guste, pero dentro de lo que te guste, te tienes que fijar en estas tendencias para ver para dónde vas a ir. Y luego había otra, ¿no? Se me olvidó una pregunta. Sí, bueno, am, me preguntan, estoy a punto de enfocarme en un área específica de mi carrera, me gustaría el área de logística y finanzas, esa no te la había Muy bueno. incluido. Quería saber cuáles cree que sean las innovaciones que se presentarán en dichas áreas a un nivel de ingeniero y no de obrero, por así decirlo. Gracias. Clarísimo que en logística es la total robotización de logística. Te di el ejemplo, ¿no? Desde el barco, la grúa, el puerto, el tráiler, la bodega de distribución, la distribución a minoristas. Esa cadena, todo eso se va totalmente, va a ser basado, bueno, ya está siendo basado en datos, en interpretación de datos y en decisiones inteligentes hechos por, digamos, agentes inteligentes, ¿no? Siempre va a haber humanos supervisando, pero te puedo asegurar que si tú pides algo en Amazon dentro de 5 años, desde cargarlo en el barco hasta que se aparece en tu casa, ahí va a haber gran cantidad de automatización e inteligencia, ¿no? Entonces, Muy eso bien. va a cambiar radicalmente. Y la segunda pregunta, finanzas, bueno, siempre va a haber necesidades financieras, pero si tú ves, por ejemplo, los bancos de inversión, muchos de sus algoritmos son algoritmos, no es gente tomando decisiones, sino son programas tomando decisiones. Y si tú ves la tendencia de los bancos, por ejemplo, en Nueva York, están contratando mucho más gente cuantitativa, pero mucho más gente que estudia matemáticas, física, ingenieros en computación, ¿cómo? Porque tienen que crear estas plataformas inteligentes para hacer trading, por ejemplo. Entonces, Claro. los dos campos muy interesantes.
Nanotecnología es la que nos había hecho falta, Enrique. Desgraciadamente no sé gran cosa de nanotecnología, entonces esa paso. Ok. Bueno, no sé si continuar con las preguntas, ya se nos acabó el tiempo, pero hay muchas todavía. ¿Por ti seguimos, Enrique? Sí, sigamos 5 minutitos, venga. Excelente. Bueno, me dicen que qué opinas de la visión de Oppenheimer, que si no es demasiado catastrófica, y pues cuál es el rol de los gobiernos y las universidades. Fíjate, interesante la pregunta de Oppenheimer. A mí me gustó mucho el libro, es un libro popular, no sé si saben de qué estoy hablando. No me acuerdo cómo se llama el libro, pero lo escribió Oppenheimer, que es un periodista que está en Miami, y se me hizo interesantísimo que él tomó industria por industria. Y entonces se fue a viajar por el mundo, habló con gentes, con universidades. Me encantó, por ejemplo, el capítulo de hoteles, donde dice, en Japón hoy hay hoteles donde ya no hay empleados, sino hay robots que te reciben y toman tu pago, hay robots que se llevan tu maleta, hay robots en los restaurantes. Y entonces, si tú extrapolas eso, lo que va a pasar es la industria de turismo, digamos, de hotelería, se va a robotizar, no sabemos a qué velocidad. Y luego se va con abogados, con su misma industria de entretenimiento y noticias. No se me hace alarmista, se me hace realista lo que dice Oppenheimer. Entonces, Okay. lo que se me hace alarmista son opiniones como a veces oyes gente que dice la inteligencia artificial se va a volver tan inteligente que nos va a destruir. No, realmente no. O sea, estamos muy lejos de una inteligencia artificial general, ¿no? Lo que sí me da miedo es las aplicaciones militares de la inteligencia artificial. Sí. Pero no, estamos muy lejos de eso, de que una inteligencia artificial, Skynet, nos va a destruir. Eso ni siquiera lo veo. No está en los radar. Muy bien, gracias, Enrique. Saludos desde Ecuador. Un efecto secundario de la implementación industrial 4.0 es la caída del precio del petróleo por la migración a energías renovables y la aplicación de economía circular. ¿Cierto? ¿Cómo los países vamos a estar preparados para la caída de uno de los negocios que más empleos y dinero mueve en el mundo? De Osvaldo Ara. Fíjate, es que buena pregunta es. O sea, y eso se ha exacerbado con COVID-19, ¿no? Pero Sí. sí es cierto. Pero fíjate, eso ya lo veíamos venir desde hace mucho, ¿no? Las energías limpias ahí están, son eficientes, han bajado de precio. El petróleo es energía sucia, es difícil, en algún momento se va a acabar. Entonces, ese es el ejemplo perfecto de ver una tendencia y decir, la vi hace mucho, porque eso lo vio la gente hace mucho, y está pasando hoy. Aunque te voy a decir, en esa industria de energía, porque tuve cierta exposición a eso, van varias veces que el mundo dice, ya cambiamos y toda la energía es limpia y el petróleo ya se va a acabar y no sé qué, y pum, vuelve a arrancar. Entonces, no sé. Ujú. Ajá, se dan esos ciclos. Pero lo que sí es cierto es, a la larga, por supuesto, la energía va a ser limpia y verde. Y los que le apuestan al petróleo son perdedores. A la larga, a la muy larga. En el Claro. corto plazo siempre se van a necesitar ingenieros petroleros, plataformas de petróleo, etcétera, etcétera. Pero buenísima pregunta, ¿eh? Fíjate, acá en México con lo de COVID nos mandaron a trabajar en la casa y la demanda de gasolina se cayó, se cayó totalmente. Y por lo Ok. tanto, la demanda de petróleo, etcétera. ¿A qué vamos a regresar? No lo sé. Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas todavía, pero quisiera cerrar yo creo que ya con esta sobre Está bien. las inquietudes en qué se estudia para saber de inteligencia artificial, si existe Ah, una carrera como tal, y bueno, cuál es la diferencia también entre machine learning y deep learning. es una buena pregunta. Machine Learning es primero las Machine Learning, porque eso es relativamente fácil. Machine Learning es una etiqueta que se le pone a una serie de técnicas para analizar números. Te las pongo así. Muchas cosas que les decimos hoy Machine Learning, cuando yo estudié le decíamos estadística o métodos estadísticos, Sí. ¿no? Bayesianos, etcétera. Entonces es como una etiqueta de decir, aquí hay una serie de técnicas matemáticas que se usan para ya sea predecir o clasificar o buscar clústeres, ¿no? Eso es Machine Learning. Pero dentro de Machine Learning está este concepto de redes neuronales y Deep Learning, que lo que quiere decir realmente es un modelo matemático, que por cierto no tiene nada que ver con neuronas, para clasificar generalmente. Y lo de Deep quiere decir que es una estructura compleja y hasta hace poco lo que tenías que hacer con un Deep Learning, y lo que es muy interesante es esas cosas, esas redes neuronales no se programan, sino se entrenan con ejemplos. Y por ejemplo, los autos autónomos usan Deep Learning adentro de ellos, entrenados por ejemplos de situaciones tomadas con cámaras. Entonces tú tienes que decir, mira, ahí tengo una imagen, tiene un semáforo a la derecha.
este semáforo está en rojo, este está en verde. Les alimentas toda esa información y esa deep learning, ese neural network, aprende a través de ejemplos. Hoy eso está cambiando, donde hay, por ejemplo, neural networks que aprenden unas de otras, los pones a competir y ves qué pasa, etc. Entonces, todo el campo se está evolucionando. Hay personas que piensan que deep learning ya llegó hasta donde tiene que llegar y lo que sigue es algo muy diferente. Y la razón por la que piensan eso es porque ninguna de esas técnicas te puede dar causa-efecto. No hay en deep learning ni en muchas técnicas de machine learning algo que te diga, mira, ya encontré cuál es la causa de este efecto. No existe. Hay técnicas nuevas para tratar de descubrir ese tipo de cosas. Entonces es lo de machine learning. La segunda fue, Ana Raquel se me olvidó. Es una pregunta mucho más abierta. Sí, te gustó mucho. ¿Qué se Ah, debe estudiar para saber de inteligencia artificial, mira, no, carrera? hay lugares donde hay carreras que se llaman, por ejemplo, en el TEC hay una que se llama Ciencia de Datos y Matemáticas, muy buena. En el ITAM hay otra parecida a eso. Que yo sepa, no hay una carrera que se llama inteligencia artificial, pero lo que tienes que hacer es estudiar, si vas a, digamos, a ingeniería, eh, siempre es bueno estudiar ciencia de computación o algo que tenga que ver con computación, y ahí te van a enseñar los principios de inteligencia artificial, ¿no? Y luego están cosas como los diplomados del TEC de Monterrey, donde ahí sí te enseñamos específicamente inteligencia artificial. Una manera de aprender que es muy buena cuando menos de embarradita es, hoy hay muchos hackatones, muchas asociaciones de personas que estudian inteligencia artificial por sí mismo. Eso no te va a hacer un experto, pero te va a enseñar la terminología y ciertas cosas que deberías saber. Y la otra es, simplemente si tú te vas a YouTube y a, ¿cómo se llama? edX, hay algunos cursos muy, muy buenos de buenas universidades donde te van a dar una buena introducción a cosas como Deep Learning y Machine Learning. Entonces, hay muchos recursos para aprender, pero que yo sepa, no hay una carrera en inteligencia artificial. No, casi siempre son doctorados y especialidades, Casi ¿verdad? siempre son doctorados, puede haber maestrías. Carrera, la entrada más clásica es ciencia de computación o matemáticas o ciencia de datos. Así es. Muchas gracias. Bueno, ya la última, la última. Última, venga, venga. La energía libre, ¿es viable que la tengamos pronto? ¿Libre qué? ¿Libre gratis o libre qué? No Se sé, me es a que no mi entiendo la nivel pregunta. Ochoa nos hacía esa pregunta. ¿La energía va a Este, ser más barata en el futuro? Sí, porque el costo de la energía está bajando. Pero si eso es lo que preguntas, sí, va a ser más barata. Libre, no sé. ok, bueno, Enrique, agradecemos enormemente la facilidad de charla que tienes. La verdad es que es muy, muy, muy cómodo estarte escuchando. Todo queda como muy, muy claro y muy bonito como nos presentaste toda esta dimensión histórica que viene con lo que vamos a vivir en inteligencia artificial en los próximos años. Así que te agradecemos infinitamente tu tiempo. Gracias a todos nuestros participantes. En nombre del Tecnológico de Monterrey, agradecemos mucho su presencia. Y bueno, pues gracias, Enrique, por todo. No, gracias a ustedes. Nos Que vemos. estés muy bien. Hasta luego. Bye. Agradecemos a todos que nos hagan favor de contestar la encuesta que les proponemos. Además, en la encuesta pueden apuntarse para seguir recibiendo información sobre los próximos webinars que ofrecerá el TEC de Monterrey en estos días. Cuídense mucho. Saludos a todos. Hasta luego. Bye.